Aleluya, somos uno en Cristo Jesús. Amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Antonio Domínguez, gloria al Señor, y pertenezco al ministerio, el ministerio Jeremías 33. Tenemos tanto equipo que ya me olvido, ¿ves? Gloria al Señor, y bueno, gracias al Señor por todo, porque me da una nueva oportunidad en este año de estar aquí en Santiago del Estero. Gloria al Señor en este paraje, gloria al Señor, y bueno, que la obra sigue creciendo, que Cristo viene pronto, prepare su vida, gloria al Señor, amén. Y bueno, gloria al Señor, gracias por todo, aleluya, por el pastor de este lugar, Pastor Carlos, su esposa. Gracias por el hermano Roja, la hermana Cristina, y bueno, ahí que nos dan el alojamiento y las chicas. Gloria al Señor, la hermana Dominga, aleluya, que me conoce cuando... Hace 26 años que vine por primera vez a este lugar sin conocer, sin saber, ni pensado, pero bueno, Dios nos trajo hace muchos años. ¿Eh? Gracias al Señor por todo, y voy a tirar el chivito. Tenemos acá algunos seguidores. ¿Eh? Aleluya. Todos los lunes, 19:30 desde Buenos Aires transmitimos un programa por Facebook, tipo radio. Allí predicamos la palabra, oramos por las necesidades. Está claro, quédese tranquilo que no van a ir a 1000 kilómetros a congregarse con nosotros. Y a su nombre, y a su nombre. Y bueno, todos los lunes a las 19:30 tenemos este programa, aleluya. Y bueno, me va a encontrar con Antonio Domínguez, aleluya, podrá escuchar el programa. Y si quiere, mande la solicitud, amén. Y cuando usted manda la solicitud, yo le mando mi área. No, es un chiste. No, es un chiste. Amén. Gloria al Señor. Y a su nombre. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Donde está el Espíritu del Señor en libertad. Aleluya. Y bueno, que Dios siga bendiciendo. Dios está haciendo cosas. Nos cambió los proyectos, los planes. Amén. Gloria al Señor. Hemos estado en distintos lados, campaña. Aleluya, pero gloria al Señor, hemos ganado alma y reconciliado, no casi en los cultos hicimos, sino cuando anduvimos por la calle, cuando anduvimos visitando, allí Dios estuvo tocando, reconciliando. Dice que los pensamientos son del Señor. ¿Hay alguien por primera vez? ¿Son todos cristianos? ¿No hay ninguno descarriado? Bueno, gloria al Señor. Entonces mañana traiga uno. Traiga a su hijo, su esposo, su nuera, su yerno. Mire, estoy sorprendido. Estaba la nuera con la suegra juntas. Y debe estar el yerno con la suegra también. Amén, y a su nombre. Alabado sea el Señor. Bueno, mañana invite a alguien que no conoce, que está quedado, descarriado, tráigalo. Amén. Para que venga a recibir. Cristo viene pronto. Aleluya, y no sea... aleluya, egoísta, su esposo, aunque le trate mal, importa, tráigalo para que se convierta, y el día que Dios venga a buscar a su iglesia, pueda estar junto a su hijo rebelde, lo que tenga un encuentro con el Señor. Bueno, aleluya, le vamos a dar libertad, aleluya, al mensajero de la palabra en esta noche, el evangelista y pastor Leguizamón, aleluya, y demos 3 glorias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo soy de los de antes. Aleluya. Si es para Cristo, es la más fuerte y la palabra. Se merece toda la gloria. Se merece toda la honra y toda la alabanza en este día. Aleluya. Y como decía el pastor, aleluya, hemos andado allí haciendo un viaje. Ya, digamos, vamos a finalizar el día viernes, que vamos a regresar a nuestra casa después de haber salido hace prácticamente 15 días, donde hemos estado en Colonia Dora, donde hemos estado en La Manga, donde hemos estado en la ciudad también aquí de Santiago, y hemos estado en Tucumán, hemos venido hasta aquí
Aleluya. Y gracias le damos a Dios porque hasta aquí nos ha acompañado el Señor. Amén, amén. Nos íbamos a ir el día jueves de aquí, pero nos han invitado a una iglesia y nos vamos a quedar, aleluya, un día más. A pesar de que, bueno, hemos tenido que llamar a nuestras esposas, contarle, decirle que nos quedábamos un día más, por lo que hablaba el pastor. Bueno, yo soy casado, tengo casi 30 años entre novio y lo que estoy viviendo con mi esposa. Así que gracias al Señor, aleluya, por todo lo que está haciendo Dios. Y hemos escuchado hablar un poco de la fe, ¿no? Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén, amén. Pero la fe también sin obras es muerta. Amén. Si no ponemos la fe en marcha, por más, aleluya, que tengamos mucha fe, si no declaramos, si no creemos, aleluya, esa fe, aleluya, está muerta, ¿no? Es igual que cuando hablamos del amor. Podemos hablar muchas veces del amor. Podemos hablar aún aquí arriba de la plataforma, ¿no? Pero si no tenemos ese amor por las almas, si no sentimos ese amor por las almas, de nada sirve. ¿Saben? Nosotros, si bien este viaje que hemos hecho lo hemos charlado un poco el año pasado cuando estuvimos aquí y cuando nos íbamos, hablábamos de regresar. No sabíamos la fecha, no sabíamos el momento, pero teníamos esa cosa que Dios nos puso en el corazón de poder volver, ¿no? Y en este viaje Dios nos ha movido y nos ha sacado en un momento difícil de Santiago del Estero, donde cuando llegamos a Colonia Dora había mucha gente inundada. Cuando llegamos, aleluya, a La Manga, Santiago del Estero, aleluya, llegamos porque le creímos a Dios, porque la gente nos decía que no vayamos, que no entremos, que no íbamos a poder entrar, que había llovido mucho, que el río estaba desbordado, que todo estaba embarrado, y así todos nos fuimos. Pudimos entrar y después que entramos llovieron 3 días. 3 días, qué tremendo. Y aún así la gente venía a la iglesia, aún así la gente venía a buscar a Dios. Nosotros contábamos anoche, ¿no?, de que el último día que también nos tuvimos que quedar porque allí había llovido y no podíamos salir. En un rato decidimos hacer un culto ahí en el patio de la casa del papá que está acá hoy, del papá de la pastora Selva. En una hora juntamos 40 personas. Mandando un mensajito de texto nomás. De las 6, dijimos a las 7 vamos a hacer la reunión y se juntaron 40 personas, a la cual de ahí nomás 5 entre que aceptaron a Cristo y se reconciliaron con el Señor. Amén, amén. Qué tremendo, porque, aleluya, por eso les decía, muchas veces hablamos del amor. Pero si no sentimos ese amor por nuestros hermanos, por aquellos que están pasando necesidades, por aquellos, aleluya, vinimos con la camioneta nosotros realmente que no entraba ni siquiera para poner un pantalón más para nosotros. Hemos dejado cosas que no pudimos traer, teníamos para traer equipo de audio, no pudimos traer más nada, porque la camioneta, 2 camionetas traíamos. Las trajimos llenas de cosas para poder ayudar a esa gente que estaba necesitando. Amén. Por eso cuando hablamos de amor, lo tenemos que poner en marcha. Saber, aleluya, que quizás nuestro hermano está necesitando, vayamos y les tiremos una mano, que no lo critiquemos, que no hablemos de él, aleluya, que si está nuestro hermano allí pasando una situación difícil, quizás en su matrimonio, no lo critiquemos, no le tiremos una piedra, no le pongamos otro palo en la rueda para que se caiga, sino que les tiremos la mano y lo podamos sacar y lo podamos levantar como hijos de Dios. Amén. Por eso, aleluya, muchas veces hablamos del amor, pero si ese amor, aleluya, tampoco lo ponemos por obra, nada sirve. Es como la palabra. La palabra, aleluya, podemos entender un montón de cosas, podemos hablar muy bonito, podemos predicar de acá arriba con mucha sabiduría, porque quizás hemos estudiado, no como yo que no estudié, pero quizás podemos haber estudiado un montón, ser teólogos, maestros de la palabra. Pero si, aleluya, por más que leamos y no ponemos por obra, de nada sirve. Amén. De nada sirve. Amén. Porque sería, aleluya, como dice, como un símbolo que retiñe, un pedazo de lata que le golpeamos, puede sonar muy lindo, pero de nada sirve. Amén. Así que en esta noche yo voy a hablarle de fe. Yo en esta noche voy a hablarle de una persona que le creyó a Dios. De una persona, aleluya, que sin ver, aleluya, creyó porque ella había escuchado que un día Dios había liberado a su pueblo, aleluya, de la esclavitud.
de aquel lugar, aleluya, donde su pueblo había pasado hambre, pestilencia, angustia, estaba esclavo, aleluya, pero aún de allí Dios lo rescató. Amén. Y esa mujer, aleluya, escuchó de aquella mano poderosa que sacó a su pueblo de la esclavitud. En esta noche, aleluya, yo le invito a abrir su Biblia, allí en el libro de Josué 2, aleluya. Vamos a hablar en esta noche de una mujer llamada Rahab, aleluya. Rahab fue conocida, aleluya, por su pasado antes de ser conocida por su fe. Rahab vivía en Jericó en un contexto marcado por decisiones difíciles y una reputación que la colocaba al margen. Aleluya. Allí a Rahab la conocían como lo que era, una mujer que vendía su cuerpo, una prostituta. Aleluya. Ella estaba marcada por ese destino en ese lugar. Y todos conocían a Rahab de esa forma. Aleluya. No la conocían de otra manera. Rahab, aleluya, no nació siendo una mujer pecadora. Rahab no nació siendo una prostituta. Rahab nació siendo, aleluya, una niña, aleluya, una persona normal. Pero las circunstancias de la vida, aleluya, la llevaron a ser una prostituta. Aleluya, como muchas veces a muchos de nosotros, las circunstancias de la vida, el trajín de este mundo, aleluya, nos lleva a cometer un montón de errores. Nos lleva, aleluya, a caer como el pastor que cayó en el alcoholismo, en el vicio de los juegos, aleluya. Allí el pastor José que estuvo 20 años preso por delinquir, aleluya. Y a mí, aleluya, me llevó allí a consumir drogas por muchos años, a inyectarme cocaína, sal de anfetamina, fumar marihuana, tomar pastillas, aleluya. Hemos tomado decisiones en nuestras vidas equivocadas. Hemos tomado decisiones, aleluya, que nos llevaron allí al pozo, allí al fango, y de allí, aleluya, Dios nos sacó. ¿Por qué? Porque le creímos. Pero no solamente le creímos, sino que pusimos esa fe en marcha. Aleluya. Le creímos, aleluya, pero entendimos, aleluya, que para ser cambiados y transformados no solamente había que creer, había que aceptarlo en nuestro corazón, en nuestra vida, como nuestro Señor y nuestro Salvador, aleluya. Y teníamos, aleluya, que renunciar a nuestra vida pasada. La gente ya no nos tenía que ver más como lo que éramos, sino que tenía que vernos como hijos de Dios, siendo cambiados, transformados, aleluya, ya no siendo lo que éramos, sino que ahora, después de haber aceptado a Cristo, pasábamos a ser hijos, pasábamos a ser, aleluya, real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa. Ya no éramos los drogadictos, ya no éramos los delincuentes, ya no éramos los borrachos, ya pertenecíamos y pasábamos a ser hijos de Dios. Amén. Aleluya. Pero tuvimos que poner esa fe en marcha. Primeramente le creímos sin ver. Una promesa. Aleluya. A mí el Señor me llamó diciéndome: venía a mí todo lo que están cargados, trabajado, y yo lo haré descansar. Quizás a usted Dios lo llamó de otra forma, aleluya, con otra palabra. Pero creímos en esa palabra. Creímos que el Señor podía cambiarnos. Creímos que el Señor podía transformarnos. Creímos que el Señor nos podía sacar, aleluya, del fango. De esa vida de angustia, de dolor, de esa vida, aleluya, que nos llevaba solamente al fracaso, a la destrucción del matrimonio, aleluya, a la destrucción de nuestros hijos. Amén. Hemos creído, aleluya, en este Dios vivo y en este Dios verdadero. Amén. Pero no es solamente creer, sino aceptar, aleluya, que aquí en el libro de la vida hay cosas, aleluya, que Dios nos exige, nos pide, aleluya, para poder ser salvos. Amén. Si bien la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Pero también hay requisitos, porque la Biblia dice que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos, que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos, que los hechiceros no entrarán al reino de los cielos, que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Amén. Aleluya. Que los que se acuestan con varones tampoco entrarán al reino de los cielos, si no se arrepienten. Aleluya. Y por eso Dios pide un cambio. Que aquel que robaba no robe más. Un cambio de vida. De esto se trata el Evangelio.
Dios quiere una vida buena para ti. Aleluya. Dios quiere una vida de bendición para ti. Aleluya. Ya no vivir como vivías antes, angustiado, triste. Aleluya. Dios quiere, aleluya, que tu vida sea cambiada y transformada. Que si antes discutías con tu marido, aleluya, ahora puedas sentarte en la mesa y charlar con él. Amén. Que ya no anden tirando platos en su casa y rompiéndolo, porque después el problema es que encima tienen que ir a comprar platos nuevos. Sino que puedan sentarse. Aleluya. Y ahí empieza la transformación. Y ahí empieza la bendición. Aleluya. A veces, aleluya, vieron que uno a veces es más alterado que el otro, o a veces son los dos alterados en la casa, ¿no? Si uno grita, el otro quiere gritar más fuerte. Amén. Y allí empiezan, aleluya, a enojarse y empiezan a decirse un montón de barbaridades. Pero en Cristo, aleluya, uno empieza a cambiar. En Cristo uno empieza a ser transformado. Mi esposa, aleluya, cuando salíamos en el auto decía un montón de malas palabras. Auto que cruzaba, auto que le decía un montón de barbaridades. Pero cuando conoció a Cristo, aleluya, Cristo la cambió, la transformó. Aleluya. Ya no dijo esas malas palabras que decían antes. ¿Por qué? Porque sabía y entendió, aleluya, que tenía que sacarse eso de su boca. Amén. Que ella no podía vivir como aquella mujer que era antes, siempre enojada, siempre gritando, siempre diciendo barbaridades, aleluya, sino aceptar, aleluya, que Cristo vivía en ella, aleluya, y poder ser y dejarlo al Señor que haga la obra en su vida. Amén. Por eso, a veces, aleluya, nuestro pasado, nuestras cosas que vivimos, muchas veces, aleluya, nosotros vivimos atados a eso. Yo siempre digo, aleluya, que nosotros tenemos que sacarnos la mentalidad, aleluya, que quizás vivieron nuestros padres, que quizás vivieron nuestros abuelos, aleluya, y empezar, aleluya, a entender que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que ya no podemos vivir más con la mentalidad de nuestros padres, que ya no podemos vivir más con la mentalidad de nuestros abuelos, aleluya, porque esas maldiciones, aleluya, que quizás nos dejaron de herencia, hoy nos están trayendo problemas. Amén. Cuando Dios le habla a Abraham, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Porque él vivía en una tierra de maldición. Dios lo podría haber bendecido ahí, sí. Pero primeramente le dijo, sal de ahí. Sal de acá. Aleluya. Y yo te bendeciré y haré de ti una nación grande. Amén. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Se quedó ahí? No. Tomó la decisión, agarró su esposa, agarró sus cosas y se tuvo que ir, aleluya. Y allí fue donde Dios lo bendijo. Allí fue donde la gente empezó a hablar de aquel hombre, aleluya, de Abraham, que había salido de su casa, de su tierra, de su parentela. Y hasta el día de hoy seguimos hablando de Abraham, aleluya. Amén. Porque tomó la mejor decisión de su vida, de seguir al Dios vivo y al Dios poderoso. Y lo bendijo, aleluya. Y le dio también una nación grande. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, aleluya, tenemos que empezar a tomar decisiones en Dios. Tenemos que empezar a creerle a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esta mujer, aleluya, tomó la mejor decisión de su vida. De poder, aleluya, creer y poner su fe en marcha. No comenzó desde una posición honorable. Comenzó, aleluya, de la periferia. Y aún así, Dios la vio. Dios la vio. Aleluya. Como nos ha visto a nosotros. ¿Usted se piensa que está aquí por casualidad? No está aquí por casualidad. Está aquí porque Dios lo amó. Está aquí, aleluya, porque Dios tiene un plan con usted. Aleluya, Dios quiere algo de su vida. No está aquí, aleluya, porque usted ha querido. Está aquí porque Dios, aleluya, ha querido que usted esté hoy sentado en esta silla. Amén. Usted se piensa que nosotros planificamos estar aquí, aleluya, hoy alabando el nombre del Señor. No planificamos, ¿sabe por qué? Aleluya, porque antes estábamos allí en el mundo perdido. Amén. Y ni siquiera pensábamos en Dios. Amén. Pero Dios pensó en nosotros. Aleluya. Dios pensó en nosotros, Dios pensó en ti, Dios pensó en mí, aleluya. La Biblia dice que de lo vil y menospreciado Dios hace perlas preciosas, aleluya. Por eso no éramos, aleluya, perlas preciosas antes de conocer a Dios. Éramos, aleluya, la escoria. Éramos, aleluya, lo que la gente despreciaba. Era lo que la gente hablaba de nosotros. Como a Ram, aleluya. A Ram la conocían como la prostituta y todos la nombraban así. Y hay una persona que, aleluya, que en estos días viene predicando, aleluya, y es de Mefiboset. ¿Cómo lo conocían a Mefiboset cuando David preguntó, ¿hay alguien aquí, aleluya, por el cual yo pueda hacer misericordia? Sí, allá hay un paralítico.
No le dijeron, sí, está metido C, que era, aleluya, el hijo de Jonatán. No le dijo ya, está un paralítico, aleluya, que es de la familia. Así lo conocieron. ¿Y saben qué era? Aleluya, había sido, aleluya, el nieto del rey. Él tenía palacio, él tenía sirviente, él tenía buena comida, él tenía de todo, pero de repente, aleluya, tuvo un tremendo accidente, aleluya, y terminó viciado y en el peor lugar de la tierra, porque en el lugar donde él estaba no había alimentos y la tierra era árida. Aleluya, qué tremendo. Pero allí apareció David preguntando, ¿hay alguien aquí por el cual yo pueda hacer misericordia? Que así apareció Cristo en nuestra vida. Así apareció Cristo en mi vida, preguntando, aleluya, ¿hay alguien aquí, aleluya, en esta noche, aleluya, por cual yo pueda hacer misericordia? Hay alguien que pueda ser transformado en esta noche. Hay alguien que pueda ser cambiado en esta noche, aleluya, que deje su vida pasada, aquello que quizás tenga en su corazón, en su mente, aleluya, quizás odio, rencor, tristeza, angustia por lo que le ha pasado en la vida. Aleluya, porque hay cosas en nuestras vidas que todavía las atesoramos en nuestro corazón. Amén. Muchas veces decimos, ¿dónde tienes a Dios? Lo tengo en mi corazón, aleluya. Pero a veces lo metemos en el peor cuartito a Dios. Allí en el cuartito lleno de basura, allí en el cuartito donde hay cosas, aleluya, que todavía tú no abandonaste. Pero para aceptar y tenerlo a Cristo en nuestro corazón, tenemos que limpiar nuestro corazón y nuestra mente. Aleluya, sacar toda esa basura, el odio, el rencor, la tristeza, nuestra vida pasada, tenemos que sacarla de nosotros, aleluya, para poder decirle, Cristo vive en mí, aleluya. Amén. Como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, aleluya. Pablo había empezado, aleluya, siendo el perseguidor de la iglesia, aleluya, pero terminó siendo, aleluya, un seguidor de Cristo, aleluya. Y a Pablo, aleluya, no le atemorizaban, aleluya, las cárceles ni nada por el estilo, ni los azotes. Seguía predicando del evangelio. Amén. Porque Pablo había sacado lo que había en su corazón, aleluya, lo había aceptado a Cristo en su vida y su vida fue transformada y cambiada. Amén. Aleluya. Por eso él podía decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor, aleluya, para los que entiendan esto. Dice Jesús, hijo de Nun, envió a Sitín 2 espías, secretamente, diciéndole, andad, recorrer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a recorrer las puertas, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Siguiéndolos a prisa, aleluya, seguirlo a prisa, dice, yo alcanzaré. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y las puertas fueron cerradas después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído, decía, aleluya, que Jehová hizo secar el agua del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho, aleluya, a los reyes, a los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, aleluya, a Selón y a Og, y a los cuales habéis destruido.
Aleluya. Esa mujer que había hecho, había escuchado. Aleluya. Y por lo que había escuchado, había creído. Ella había escuchado que Dios había, con su mano poderosa, lo sacó de la esclavitud. Y había creído. Y había creído. Había una oportunidad. Había algo que podía suceder en ella. Ella tomó la mejor decisión, aleluya, de guardar a aquellos espías. A pesar de que estaba corriendo peligro su vida, porque si los encontraban ahí no solo morían los espías, sino también que a ella y a su familia le quitaban la vida, aleluya. Ella se jugó todo, aleluya. ¿Por qué? Porque creyó por la fe, se jugó todo, aleluya. Ella quería cambiar su identidad, ya no quería más que la llamen la prostituta, ya no querían más, aleluya, que los hombres, aleluya, se abusaran de ella. Ella quería, aleluya, cambiar esa identidad, ya poder empezar a ser hija de Dios, aleluya. Y que todos digan, aleluya, mira aquella mujer lo que cambió, aleluya. Antes era la prostituta, pero ahora, aleluya, es hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y eso es lo que Dios, aleluya, vino a hacer. Aleluya, entregando a su Hijo amado Jesucristo de Nazaret en la cruz. Aleluya. Eso es lo que vino a hacer, un cambio en tu vida y en mi vida. Una transformación en cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, aleluya, tenemos que tomar decisiones de qué queremos hacer y a dónde queremos ir. Aleluya. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. Amén. Yo creo que todos, ¿no? Pero para ir al cielo hay requisitos. Hay requisitos. Aleluya. Y están escritos en la palabra. No vamos a inventar nada nosotros. No venimos a contarte un cuento. Aleluya. Sino que el Señor nos ha dejado requisitos para que podamos entrar al reino de los cielos. La Biblia dice que hay dos caminos. Hay un camino ancho. Aleluya. Que nos ofrece todas las cosas que hay en este mundo. Por eso el diablo le dijo a Jesús, aleluya, si postrado me adorares, todas estas cosas yo te daría. ¿Qué le estaba ofreciendo? Las cosas del mundo, aleluya. Prostitución, homicidio, aleluya, allí delincuencia, droga, todo lo que había, lo que hay en este mundo, el diablo se lo estaba ofreciendo. Pero también hay una puerta angosta, también hay una puerta estrecha, aleluya, que habla la palabra del Señor. Aleluya, que a veces es difícil entrar por esa puerta, porque tenemos que cambiar y sacarnos la mochila de nuestro pasado, aleluya, para ser realmente hijos. Yo no sé cuántos conocen, aleluya, vieron que dice que es más fácil, aleluya, que entre un camello por el ojo de la aguja que un rico al reino de los cielos. Y alguna vez se preguntó, porque yo sí me lo pregunté, wow, Señor, ¿cómo entrará el camello al ojo de la aguja? ¿Se lo preguntó alguna vez? Yo se lo voy a contar. Si me deja 2 minutos, se lo cuento. Aleluya. ¿De qué se trata cuando hablamos del ojo de la aguja? No se trata de la aguja que cosemos todos. Digo todo porque a veces también me coso algún botón de la camisa. Aleluya, porque gracias a Dios mi mamá, aleluya, me enseñó y sé coser y cocinar y planchar y lavar y no se me cae nada. Aleluya. Sigo siendo el mismo hombre de siempre. Pero mi mamá me enseñó y a veces cuando mi esposa está ocupada y me coso el botón y no tengo problema. No le ando reclamando nada. Aleluya. Y el ojo de la aguja se trata, aleluya, de un lugar antes en la historia, aleluya, cuando los mercaderes, la gente que traía mercadería, aleluya, allí a la ciudad, ¿qué sucedía? A veces llegaban muy tarde en su camino. Y los portones eran muy grandes, pero en esos portones muy grandes había una puerta muy chiquita. Esa puerta chiquita, le llamaban el ojo de la aguja. Y no, en algunos lugares era como de piedra, se hacía como un recoveco y por ahí se podía entrar a la gran ciudad. Pero ¿qué pasaba? Llegaba el mercader, no solo llegaba con su camello, lleno de cosas, oro, plata, mercadería, ropa, un montón de cosas. ¿Y qué sucedía? ¿Cómo entraba? Primeramente había que descargar todo. Y lo peor, aleluya, que había que hacer entrar el camello por ese agujero. ¿Cómo entraba el camello por ese agujero? De rodillas. Aleluya, no había otra forma. Había que hacerlo arrodillar.
Si viene el pastor José, el otro día me dijo, ¿sabes cómo duermen los camellos? De rodillas. Aleluya. Pero había que hacerlo arrodillar, y así arrodillado caminar y entrar por esa puerta chiquita. Ese es el ojo de la aguja. Y por ese agujerito entrar la mercadería y entrar todas las cosas para que al hombre no lo roben en la calle. Porque antes también había ladrones. No se piensen que son ahora. Por eso, aleluya. Es que allí estaba el agujerito y había que hacer entrar ese camello. Y a veces es más fácil hacer entrar ese camello por ese ojo de la aguja que entre un rico al reino de los cielos. Amén. Si no lo sabía, ahora lo sabe. No era la aguja chiquitita, era una pequeña puerta que había. Aleluya. Por eso, a veces, aleluya, ¿qué sucedió con el camello? Le tuvo que sacar todo para poder entrar por esa pequeña puerta. Le tuvo que despojar de toda allí la mercadería que traía, porque si no, no entraba. Y así es nuestra vida. Aleluya. El camino es angosto, estrecho. Y con tu carga, con tu problema, con tu angustia, con tu rencor, con tu odio, aleluya, con tu pasado no podrás entrar, aleluya, porque la carga que tú estás trayendo no te lo va a permitir. Si no te despojas de tu vida pasada, si no te despojas de tu pasado, si no te despojas de todo aquello que te está afligiendo, no podrás entrar, aleluya, por la puerta angosta. Alabado sea el nombre del Señor. Imagínense en esta silla. Si usted viene con una gran mochila, no va a poder pasar. Pero yo si me tiro al piso, arrastrándome y moviéndome, paso por este agujero. En esta noche, Dios, aleluya, te está diciendo, saca todo lo que hay en tu vida que te está, aleluya, haciendo que no puedas ver la gloria de Dios. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Dios quiere restaurar nuestras vidas, nuestros matrimonios. Aleluya. Pero depende también de cada uno de nosotros. Por eso te decía, ¿cuál es tu decisión? ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres ir al reino de los cielos? ¿Quieres ir al lugar celestial que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros? Empieza a despojarte. Empieza a sacarte las cosas, aleluya, de tu pasado. Y empieza a vivir como un hijo de Dios. Amén. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones. Vamos a tener problemas, vamos a pasar por circunstancias que a veces no nos gustan. Pero Dios está con nosotros. Amén. Y si Él está con nosotros, dice la palabra, ¿quién podrá contra nosotros? Aleluya. Por eso Rahab tomó la mejor decisión de su vida. Aleluya. Y decirle, aleluya, a aquellos hombres que le habían venido, aleluya, allí a entrar en su casa, a estar con ella, aleluya, pedirle auxilio. No se olviden de mí. Aleluya. No se olviden de mí y de mi familia. Y ellos soltaron una palabra, una promesa sobre aquella mujer, aleluya. Le dijeron que si el día, aleluya, que Jericó iba a ser destruida, aleluya, ella estaba en la ventana y bajaba una cuerda, por esa ventana iba a ser salva ella y todos los que estaban en su casa. La Biblia dice que serás salvo tú y también tu casa. Aleluya, para los que le creemos a Dios. Serás salvo tú y toda tu casa para los que le creemos a Dios, aleluya. Pero su historia no termina. Aleluya. Rahab se integra al pueblo de Israel y llega a formar parte del linaje de Jesús. ¡Qué tremendo! Aleluya. La historia de Rahab fue tremenda. Pasó de ser una prostituta a dejar su nombre escrito en este libro de la vida. Amén. Aleluya. Porque aún en Mateo sigue hablando de Rahab. Amén. Mateo 1:5 sigue hablando del linaje. Aleluya. Y habla de Rahab. ¡Qué tremendo! Aleluya. Que esta historia de esta mujer, aleluya, haya marcado muchas vidas. Muchas mujeres cargan con etiquetas del pasado, errores, decisiones, etapas. Aleluya. A veces pensamos que eso nos descalifica para poder avanzar. Pero cuando una mujer comprende que su pasado no es su identidad, algo se libera dentro de ella. La culpa pierde poder y la fe encuentra un espacio para crecer. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando hablo de mujeres, hablo de varones también. Sé que aquí hay más mujeres que varones, como en todas las iglesias, no se preocupen.
no es la única. A veces decimos sí, el varón es la cabeza de la casa, ¿no? Pero somos tan cabezones los varones, aleluya, que primero siempre llega la mujer, la que ora por los varones, la que está, aleluya. Y después por ahí llegamos nosotros, ¿no? Aleluya. Porque quizás Dios levanta a esa guerrera, esa mujer que creen, esa mujer de fe, aleluya, que claman, que le golpean la puerta a Dios y Dios las escucha. Aleluya. Y allí Dios agarra y dice, bueno, te traigo a tu marido. Pero así es Dios con aquellos que le creen. Así es Dios con aquellos, aleluya, que pueden entender esta palabra, aleluya, y empezar a decir, ya no quiero vivir más de mi pasado, ya no quiero vivir, aleluya, de aquello que me ha azotado, ya no quiero recordar todas aquellas cosas, aleluya. Porque muchas veces, vieron, cuando empiezan las discusiones en la casa, que te empiezan a acordar de todo lo que pasó. Hace muchos años. Y a mí me ha pasado, no estoy hablando por cosas raras. Cuando yo discutía con mi esposa, cuando habíamos empezado en la iglesia y todavía éramos pichones, sucedían estas cosas. Empezaba una discusión y esa discusión empezaba mi esposa a decirme todas las veces que me había escapado de mi casa a drogarme, por todos los lugares que anduve, por todos los días que la abandoné y por todas esas cosas que le robé y todo lo que hice en mi casa para conseguir droga. Aleluya. Hasta que se terminó. Hasta que eso se terminó, lo tuvimos que arrancar de nuestra vida. Un día Dios le dijo a mi esposa, porque mi esposa no me podía perdonar, tenía un problema. Pero un día, aleluya, en la iglesia, Dios le dijo, ¿quién eres tú para no perdonarlo si yo sabía perdonar? Y ahí se cortó la maldición. Ahí se cortó todo. Amén. Aleluya. Pero tuvo que decir, Dios, ¿quién eres tú para no perdonarlo? ¿Quién eres tú para no perdonar a tu marido? ¿Quién eres tú para no perdonar a tu esposa? ¿Quién eres tú para no perdonar a tus hijos? ¿Quién eres tú? Aleluya. Si yo ya lo perdoné, ¿quién eres tú? Aleluya. Si Cristo también murió por ese pecador, aleluya, que quizás todavía está en el alcohol, aleluya. Cristo también murió por él, aleluya. Solamente que quizás necesitan un pequeño toque de parte de Dios. Quizás Dios los deja caminar muchas veces. Y a veces, aleluya, Dios llama con lazo de amor, pero también con lazo de dolor. Amén. Yo terminé muchas veces queriéndome suicidar, tirarme debajo de un tren por la droga. Pasé momentos muy difíciles en mi vida. Y así, aleluya, y así me sacó Dios. Allí fue donde Dios tuvo que actuar, aleluya, porque ya no daba uno más. O Dios me sacaba de ese lugar o se terminaba todo quizás en mi casa, porque el mismo día que Dios habla a mi corazón y en mi vida, a través de esa palabra, el mismo diablo le habló a mi esposa y diciéndole que se vaya y se tire debajo de un colectivo juntamente con nuestro hijo. Y mi esposa salió a tirarse debajo de un colectivo con nuestro hijo. Aleluya. Pero yo siempre digo, un ángel salió al encuentro de mi esposa. Aleluya, la sierva del Señor salió y la llamó cuando ella pasaba por la puerta de la casa y la metió para dentro de su casa. Y el diablo no pudo hacer lo que quería hacer con ella. Ya Dios tenía un plan. Ya Dios había hablado en mi corazón. Ya yo venía convencido de lo que había escuchado. Yo había, aleluya, agarrado esa palabra para mí. Aleluya, yo quería ir a esa campaña donde, aleluya, se hablaba, aleluya. Yo quería ir, aleluya, porque Dios ya me había movido. Él me había prometido, aleluya, que venga Él. Porque Él me iba a libertar, Él iba a traer sanidad sobre mi vida. Y el mismo día que fui a la campaña, ese mismo día Dios hizo el milagro y nunca más toqué la droga. Aleluya. Amén. Pero yo estaba convencido, estaba creyendo. Por eso la fe mueve montañas. Y cuando creemos, aleluya, y nos ponemos en las manos de Dios, aleluya, Dios hace grandes cosas con nosotros. Y si usted quizás me diga, pastor, pero usted tiene muchos años en la iglesia, usted, aleluya, quizás estudió, quizás no, yo nunca estudié, aleluya, más de que leer la palabra del Señor, aleluya, tengo apenas 7º grado, no sé prácticamente leer, no sé prácticamente escribir, aleluya, porque si usted ve mis escrituras no la va a entender usted y tampoco la entiendo yo de lo que escribo. Aleluya. Pero Dios hace cosas grandes. Porque yo le empecé a pedir a Dios que yo quería predicar. Yo le empecé a decir, Señor, aleluya, yo quiero ser igual que mi pastor, aleluya, y quiero subirme en la plataforma y hablar de ti. Y Dios me dio la gracia de poder hacerlo.
Dios me dio, aleluya, esa gracia de poder hablar de Él, de predicar de Él, de decirle a la gente, aleluya, que todavía Él los ama, que tiene los brazos abiertos. Pero no sé por qué en estos tiempos Dios me está llamando, aleluya, que hable del arrepentimiento, hable del cambio de vida, de una transformación, aleluya. Sé que los tiempos del Señor se están acortando, que Él va a venir a buscar a su iglesia, y este evangelio no es un juego, esta promesa no es un juego. Muchos lo agarran como un juego, aleluya. Pero un día sonarán las trompetas y el Señor vendrá a buscar su iglesia. Amén. Y si no estamos en ese momento, dice que los que estamos en Cristo, cuando suenen las trompetas, aleluya, dice que los muertos resucitarán primero. Amén. Amén. Y yo me quiero ir al cielo, pero también, aleluya, quiero que tú te vayas al cielo. Amén. Y si alguno no se va por cabezón, aleluya, por no obedecer o por no hacer caso, no quiero que cuando yo llegue al cielo, el Señor me diga, cabezón, cuando te mandé a hablar del arrepentimiento no lo hiciste. Cuando te mandé a hablarle a la gente que tenía que cambiar no lo hiciste, aleluya. Yo prefiero que usted se enoje conmigo, y de que cuando yo llegue al cielo, Dios no esté enojado conmigo. Amén, amén, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, aquella mujer tomó la mejor decisión. Y hoy es un tiempo de detenerte y preguntarte qué parte de mi pasado sigue, aleluya, de mi pasado sigo permitiendo que defina quién soy hoy. ¿Qué parte de tu pasado te está deteniendo? ¿Qué parte de tu pasado no te deja avanzar? ¿Qué parte de tu pasado, aleluya, te lo tienes que arrancar de tu vida y dejar de llevar esa mochila? ¿Cuál es tu pasado, aleluya? Cuando bajó la soga, bajó convencida, bajó feliz, aleluya. Ya dejaba de ser esclava de los hombres, ya dejaba de ser esclava del diablo, aleluya. Empezaba a ser una hija de Dios, aleluya, del Dios vivo, del Dios que sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Alabado sea el nombre del Señor. Y ella veía a su familia bajando por la misma soga, aleluya, porque el mismo Dios que la estaba salvando a ella, también salvaba a su papá, a su mamá, a sus hermanos, aleluya, de esa esclavitud que estaban viviendo, aleluya, porque ella tomó la mejor decisión. ¿Cuál parte es la que hoy tienes que renunciar? ¿Cuál parte es la que, aleluya, te tienes que arrancar de tu vida? Hoy estoy creyendo que Dios puede redimir completamente tu historia. ¿Qué decisión de fe necesitas tomar hoy sin garantías visibles? Por eso la gente va detrás de los ídolos paganos. Por eso la gente va detrás de las estatuas, aleluya, porque los ven. Es difícil a veces creer sin verlo. Es difícil. Aleluya, por eso la gente va, aleluya, aquí a su mamá o a adorar al Dios pagano de esta tierra. Y no solamente aquí, sino que el Santiago del Estero lamentablemente está atado por un montón de santos y vírgenes que la gente va y adora. Aleluya. Pero nosotros como hijos de Dios, aleluya, debemos que creer sin ver. Debemos poner esa fe en marcha. Aquella mujer creyó, entendió que podía cambiar su historia, que podía cambiar su identidad. Aleluya. Y hoy es el día de tomar una decisión. Hoy es el día, aleluya, de decirle, Señor, yo voy a servirte con todo mi corazón y con toda mi alma. A pesar, Señor, de que quizás esté viendo, aleluya, la tormenta que se levanta contra mí. Estoy creyendo, Señor. Aleluya, miren. Y con esto termino, decía el pastor Domínguez. Y seguir 40 minutos más. No me importa. Mañana no van a entender. Aleluya, lo que les estoy diciendo. Después que Dios me sacó de la droga, aleluya, yo estaba trabajando en la iglesia y me enfermé muy grave. Aleluya. Tuve una enfermedad tremenda, mi esposa embarazada. Los médicos me hicieron estudios, aleluya, y me detectaron que tenía SIDA. Wow. Yo le dije a Dios que me saque de la droga. Ay, Dios me sacó de la droga. Pero bueno, había que pasar por el desierto. Había que pasar por el valle de la sombra de la muerte y creerle a Dios. Cuando me dijeron que tenía SIDA, mi esposa embarazada, yo me fui corriendo a la iglesia a llorar. Y le decía a Dios, Señor, me sacaste de la droga para ahora morir así avergonzado.
Morir así, Señor, papá, mis amigos me vieron, aleluya, cambiado, transformado, mi familia, aleluya. ¿Cómo le digo a mi esposa que voy a morir de esta enfermedad? Y no solamente eso, quizás decirle, Señor, mi esposa estará enferma también de SIDA, mi hijo Matías, la hija que va a nacer, aleluya, están también enfermos de esto por culpa mía. Miren la tremenda cosa que circulaba por mi cabeza. Pero Dios me dijo el mismo día, aleluya, que el médico me dijo que me iba a morir de esta enfermedad. Dios habló a mi esposa cuando se bañaba. Le mostró como una película de donde nos encontrábamos y le dijo, dile a Juan que se quede tranquilo porque me lo sanó. Aleluya. Y había que creer. Y había que creer. Porque iba pasando el tiempo y los pedazos de carne se me caían de las piernas, de los brazos, tenía seborrea en mi cabeza, se me partían los labios, se me caían los pedazos, ya no tomaba mate con mi señora, ya no nos besábamos, ya nos hablábamos un poco más de lejos, aleluya, porque había un temor de que la sangre podía contagiar. Pero a pesar de eso yo le creía a Dios. A pesar de eso yo le decía a los médicos, un día vendré y le diré que Cristo, aleluya, ya me sana. Y ellos me decían, andate, estás loco, no hay cura para esto. Nada vas a poder hacer. 40 pastillas me daban para que tome por día. Aleluya. Y así seguí creyéndole a Dios. Pasé por el desierto. Pero un día llegó aquella buena noticia. Aquella buena noticia, aleluya, de la cual estábamos esperando. Que ese virus del SIDA había salido de mi cuerpo. Aleluya, que había desaparecido en el nombre del Señor. No me morí de esa enfermedad. Y tengo mis resultados médicos aquí de hace 6 meses. Si alguno quiere verlo, se los doy. Y así es Dios. Así es Dios, aleluya. Dios nos ha prometido una tierra nueva, un cielo nuevo. Aleluya. Y a veces nosotros no creemos. O a veces nos ponemos rebeldes y hacemos las cosas mal. Pero yo quiero irme al cielo. Rahab tomó la mejor decisión. Ella quiso cambiar su historia y la cambió. Aleluya. Gracias a Dios. Esta noche Dios nos da la oportunidad. Aquel David que se paró allí y dijo, hay alguien aquí en el cual yo pueda hacer misericordia. Aleluya. Ese Cristo hoy está aquí a través del Espíritu Santo. Y si no hay alguien aquí en esta noche, aleluya, que quiera cambiar su historia. Hay alguien aquí en esta noche, aleluya, que quiera romper esa maldición en su vida. Hay alguien aquí a la cual, aleluya, quizás tenga que venir y decirle, Señor, perdóname, me equivoqué, quiero que saques esa tristeza, el rencor, el odio, aleluya, quizás por el maltrato de mis padres, quizás por lo que me hizo mis abuelos, quizás, aleluya, porque mi esposo me abandonó, quizás, aleluya, porque he perdido un ser querido, quizás por muchas cosas. Porque muchas veces, para poner excusas, somos buenos. Pero no hay excusa para servirle a Cristo. No hay excusa, aleluya. Y hoy es el día. Hoy es el día, aleluya. Que el Señor está aquí diciéndote, ¿hay alguien aquí? Aleluya. ¿Hay alguien aquí que se atreva en esta noche que quiera cambiar su historia? Yo te invito a que tú te pongas de pie en esta noche, aleluya. Aleluya. Mi alma le alaba a Dios.